Amigos de Cuatro Vientos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros cuando estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en este día jueves 20 de enero del año 2022. Pues empezamos con nuestras transmisiones en vivo. La primera va a ser un programa de noticias con análisis, comentarios sobre temas que incluyen, pues mire, vamos a platicar de Eunice Foods, la científica que alertó la primera en todo de alterar la comunidad académica, pues la crisis climática que estamos enfrentando ahora los humanos y el planeta. También este cannabis se está descubriendo que en China antigua, pues era un alimento todavía más preciado que el arroz. El Papa Emérito Benedicto XVI, acusado de pederastia. ¿Cómo ves, Olga Alicia? ¿No te dan miedo estas primeras notas? Híjole, estas primeras notas, salvo la primera que mencionaste, Javier, se me hace que ya tenemos décadas hablando de ellas, ¿no? Bueno, lo de la marihuana sí es una novedad de su uso en China y me llamó la atención de que fuese como consumo, ¿no? Alimento, no como algo recreativo para atender males, para atender enfermedades, sino como salud. Así es. Como alimento. Pero me llamó la atención, pero todo lo demás, por ejemplo, lo de la pedofilia, sí, híjole, es algo que ni siquiera los papas que se han propuesto hacerlo, que han anunciado que lo harán, han podido enfrentarlo, Javier. Así es. Debe ser un grupo muy poderoso dentro de la iglesia, como para que no les puedan tocar un pelo a los sacerdotes pedófilos, ¿no? Son más tremendas que las mujeres, que no las podíamos tocar ni con el pétalo de una rosa, ¿te acuerdas? Pero bueno, también se está anunciando, amigos y amigas, así en el resumen de notas del día de hoy, son 7. Fíjese, la incidencia delictiva en nuestro país está bajando, cuando menos un 32%. Vamos a dar los datos, hoy en la mañana se dio a conocer esto en la conferencia matutina del presidente López Obrador. La informalidad asciende a 56.5% en México. Se recupera por parte del gobierno federal hasta 1,000 millones de pesos en trabajos de mantenimiento de las carreteras de este país, Olga. Y pues lo que sucedió ayer, ¿no? Ya por la noche se anuncia que Jorge Hanron pues va a tener que pagar también más de 1,000 millones de pesos en impuestos que no cubrió en el año 2018. Sí, y por cierto, Javier, también Ricardo Salinas Pliego, y ya no se puede echar para atrás porque ya es una decisión de la Suprema Corte de Justicia. Se llevó el caso al extremo, años peleando como gato boca arriba para no pagar los impuestos que tiene que pagarle al país, y finalmente este machuchón va a tener que pagar, pero es una parte nada más. Todavía hay varios miles de millones de pesos en litigio con Ricardo Salinas Pliego. Lo vamos a comentar también, Javier, pero empecemos con esta nota de Eunice Foods, la científica que alertó sobre la crisis climática de la Tierra hace 150 años. O sea, las voces de alerta por parte del medio científico no han faltado, pero ha habido oídos sordos de los gobernantes. La discusión con respecto al cambio climático empezó durante la segunda mitad del siglo XIX. Científicos europeos y estadounidenses, pero todos ellos varones, empezaron a darse cuenta de los efectos nocivos que había traído la revolución industrial sobre el medio ambiente. Sin embargo, quien realmente puso el dedo en la llaga fue Eunice Foods, la primera mujer en hablar directamente sobre la emergencia climática global, y le llamó a las cosas por su nombre. Eunice Newton Foods se formó en casa. Como la mayor parte de las mujeres de su tiempo, dedicarse a la ciencia se concebía como un horizonte perdido, una lejana utopía, sesgado por los roles de género. Ese era el problema de las mujeres, estaba negada la ciencia para ellas, ¿no? En estudiarla en las universidades. A pesar de esto, Foods se formó en las ciencias exactas por su propia cuenta en Connecticut. Fíjate, Javier. Connecticut. En Connecticut. Connecticut.
Después de una destacada carrera como inventora e investigadora, Foote logró explicar un fenómeno que en ese momento había permanecido oculto, semioculto para la ciencia, el efecto invernadero. A pesar de que sus descubrimientos fueron reconocidos en la época, no tuvieron un peso real hasta que 3 años después el físico irlandés John Tyndall se adjudicó a sí mismo este hallazgo. Mira tú, qué raro, ¿no? Mira, nada más. 40, John Tyndall fue el plagiario. 40 años más tarde, otro científico europeo se ganaría el premio Nobel por esa misma razón. ¿Qué le parece? Ninguno de ellos le dio un reconocimiento, el más mínimo reconocimiento a Foote, quien ya había teorizado antes sobre los aumentos del dióxido de carbono atmosférico y sus efectos en el calentamiento global. Además de su quehacer científico, Foote estuvo moviéndose durante años desde el activismo por los derechos de las mujeres y aún así, fíjate, se supone que no se dejaba, que peleaba por sus derechos como mujer y aún así se la llevaron al baile, la engañaron, la traicionaron, la plagiaron. Fungió, Foote como una de las fundadoras de la Seneca Convention. ¿Cómo se traduciría aquí? False Convention. La convención de Falls Convention, de Seneca Falls. Seneca Falls. Cascadas de Seneca. La primera asamblea en la que se habló abiertamente sobre los derechos de la mujer. Gracias a las movilizaciones que logró desde el ámbito de investigación científica, en 1857, el periodista David Wills publicó una reseña sobre el trabajo de Foote en el Anual de Descubrimiento Científico y escribió este periodista. A continuación, el profesor Henry leyó un artículo de la señora Eunice Foote, precediéndolo con unas pocas palabras en las que dijo que la ciencia no era de ningún país ni de ningún sexo. La esfera de la mujer abarca no solo lo bello y lo útil, sino lo verdadero. Claro. Otras publicaciones feministas elogiaron sus logros en el terreno climático porque, además de ser preciso, el experimento de Foote era casero. Usó 4 termómetros para medir el cambio de temperaturas al exponer el CO2 a la atmósfera en 2 condiciones diferentes, bajo el rayo del sol y en la sombra. Hizo los estudios así, bajo el rayo del sol y en la sombra. Y fue así como logró teorizar preliminarmente los efectos de los gases invernaderos en el planeta, aunque no recibió el crédito por sus descubrimientos en el momento en que lo hizo. Hoy en día se le considera como una de las pioneras en los estudios ambientales. Sin sus aportaciones, la discusión a propósito de la emergencia climática global estaría al menos coja. Así es. Qué historia de esta mujer, que ya la llevaron a la pantalla, hicieron una serie, creo, de televisión, una película, no recuerdo la verdad, pero la verdad es que se le está tratando de reivindicar, Galicia, porque pues este tema que es fundamental, que el cambio climático ya nos alcanzó, que algunos de los efectos que hemos provocado a través de estos gases de efecto invernadero ya son irreversibles en este momento, Galicia. Pues es oportunísimo decir que cuando menos, fíjate, desde mediados del siglo XIX, quizás un poquito ya entrando a la última parte de esa década. El reconocimiento del periodista se lo hacen, ¿no?, en 1857. Fíjate, sí. Por favor, la verdad que hace pena. 150 años. Qué pena. Por lo menos 150 años. Pero bueno, pues son 165 años, Javier, casi prácticamente, desde que se escribió ese artículo donde le reconocen a ella ese mérito, ¿no? Así es. Y qué pena, Galicia, porque siempre que hablamos de efecto de invernadero, nos olvidamos finalmente
de que, bueno, si se le hubiera hecho caso a su trabajo en aquella época, y en lugar de que los machines se hubieran aprovechado de sus conocimientos, de sus experiencias, de sus conclusiones. Que la plagiaron. Pues oye, si hubieran continuado, si hubieran permitido y si hubieran apoyado a la comunidad científica de aquella época, las teorías que estaba haciendo sobre este tema del efecto invernadero, oye, pues nos hubiéramos ahorrado quizás cuando menos un siglo en el combate de los efectos de la famosa industrialización y de nuestros excesos en la forma en cómo nos relacionamos con el planeta. Pero no hay que ir tan lejos, Javier, trogloditas como Donald Trump, trogloditas con poder, como Donald Trump, o por ejemplo Jair Bolsonaro, que no creen en el cambio climático, menos creerían si dijeran, fue una mujer. No, esto sí no, está mal. Eso no. Bueno, vamos a hablar de la marihuana. ¡Ay! Sí, de la marihuana. Sí. Usted sabe que es conocida también como el cannabis y es parte de la sustancia que tiene la planta, ¿no? De la marihuana. Esa canción que cantaba... Marihuana, ya no puedo ni levantar... Oscar Chávez. Ni levantar la cabeza con los ojos colorados y la boca reseca. Bueno, pues el cannabis era un alimento quizá de los más importantes, más importantes aún que el arroz en la antigua China. En el país que tenía como base de sustento para su manutención el arroz. Al arroz. Qué interesante. Vamos a ver qué dice. Planta, qué hermosa, fíjate que es una hoja muy bonita. Qué hermosa hoja. Sí, como ornamento está muy bonita. Sí, es preciosa. Sí. Y para los consumidores, pues les ha de parecer más todavía, ¿no? Oye, pero esto era con efectos nutricionales. Ahorita nos vamos a leer esa nota. Fíjate que este tema que nos trae es de la agencia F, ¿verdad? Ajá. Sí. Dice así: el descubrimiento accidental de la tumba de un soldado de la dinastía Tang que ocurrió esto de 6018 al año 907, en la que se encontraron restos de cannabis, confirmó que la planta constituía una de las bases del alimento de la población en esa época, de acuerdo a un nuevo estudio arqueológico. Bueno, era de la dinastía Tang y pudo haber sido del año 618 antes de Cristo a 907, la edad de este soldado. No sé por qué no lo hayan precisado todavía más, Javier. El hallazgo que publica esta mañana el diario de China, Morning Post, prueba que durante ese periodo de máximo auge de la civilización china, el cannabis no solo se usaba con fines estimulantes, medicinales y textiles, sino también nutricionales. La tumba, perteneciente al capitán de caballería Wu Xing, fue localizada pues hace muy poco tiempo, apenas en el año 2019, menos de 3 años, durante unas obras que se realizaban en el patio de una escuela primaria de Taiyuan, capital de la provincia central de Shanxi, y al haber estado oculta 1320 años, apareció perfectamente conservada y con pinturas murales, objetos y artefactos intactos. En una de las vasijas con alimentos básicos de la época se encontraron restos de cannabis, incluyendo algunas semillas que aún mostraban su color original y un tamaño casi al doble de lo habitual. ¡Oh, qué semillotas!, ¿no? Los investigadores creen que se trata de cannabis sativa, una variedad originaria de Asia Central con menor concentración de la sustancia psicotrópica tetrahidrocannabinol. Esta es lo que hace los efectos que se pongan bien marihuanos, bien loquitos. Esta sustancia psicotrópica es la que tiene la marihuana, bueno, que tenía menos sustancia, a pesar de tener unas semillas muy grandes. Aquella planta china, cannabis de la antigüedad, tenía menos sustancia psicotrópica que la que tiene la marihuana moderna. El cannabis estaba almacenado en una vasija
depositada en el ataúd junto con otros granos básicos como el mijo. El mijo es un alimento también básico en China, casi tan básico como el arroz. Entonces, fíjate, o ahí el maíz tenía, en los pueblos hispanoamericanos, ¿no? entonces ahí este difunto, este soldado chino, tenía tres alimentos básicos: arroz, mijo y la semilla del cannabis, de la marihuana. Es obvio que los descendientes de Guo Xin enterraron el cannabis porque era un alimento importante, explicó Jin Weijun, profesora de historia de la Universidad de Shandong y autora del artículo científico en el que se expone el hallazgo. Según Jin, el resto de los académicos responsables de la investigación, el cannabis fue enterrado como comida para el festín y la buena salud. Eso dicen todos, todo el equipo de investigador. Era para comida, Javier, pero también para el festín, fíjate. Bueno, para el festín de este soldado que se fue bien protegido al más allá, ¿no? Y la planta podría haber tenido durante el poderoso imperio Tang más importancia que el arroz, del que no había trazas en la tumba. Fíjate, más arriba decía que tenían arroz y mijo, ¿no? O no, solo mijo, ¿verdad? Solo mijo. Mijo. Desde los años 80, los arqueólogos chinos han identificado restos de cannabis en tumbas por todo el país, algunas con más de 6.600 años de antigüedad, pero consideraban que se empleaba solo con fines rituales en celebraciones religiosas. Aunque numerosos textos históricos sugerían que esta planta podría haber sido una importante fuente de alimentación, existía muy poca evidencia arqueológica que respaldara esta teoría, señala en el periódico China Morning Post. La presencia de semillas en la tumba confirma asimismo que el cannabis se utilizaba para otros fines además del alimenticio, de acuerdo a la publicación. De hecho, los investigadores destacaron que las cáscaras de las semillas, que contienen niveles altos del psicotrópico, no habían sido eliminadas, lo que puede deberse a que protegían la semilla del moho y prolongaban su conservación, pero también a que la cáscara podía consumirse con propósitos religiosos y médicos, indica el artículo. No cree usted que eran ahí drogadictos marihuanos, no, lo hacían con fines espirituales o con fines de recuperar la salud. El cultivo de cannabis está penado en la China actual, donde la marihuana está prohibida desde los años 50 y el tráfico de drogas puede ser castigado incluso con la pena de muerte. En los últimos años, el gobierno chino ha permitido la plantación de variedades que considera, entre comillas, seguras, de variedades de cannabis con bajos niveles de psicotrópico, pero elevados en cannabidiol, un compuesto que no genera adicción, pero tiene efectos sedantes. Más extendido está el cultivo del cáñamo para fines textiles, con un incremento notable de las áreas de plantación en los últimos años, que a finales del 2019 alcanzaban las 24.400 hectáreas, según las últimas cifras oficiales disponibles. Híjole, pues vaya a saber usted cuánta de la ropita que compramos y que viene de origen chino esté hecha con esta materia textil de la marihuana. Oye, qué increíble. La verdad, a mí me gustó también de nueva cuenta mucho este trabajo, porque de nueva cuenta es como diría la mamá de Tomás. Tomás, la del negro. Es que la marihuana es linda, es hermosa, es bella, es blanca. Es blanca y pura. La mala somos los humanos. La que tiene el alma negra. Los malos somos nosotros, los humanos, efectivamente, porque hemos hecho, y más los humanos contemporáneos, Galicia, porque pues este tema de la marihuana ya como una adicción que te provoca trastornos en tu conducta, en tu forma de ser, en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, pues definitivamente pues tendrá que un siglo aproximadamente. Sí. Pero
La marihuana, Olga Alicia, ha estado demostrando, de acuerdo con los nuevos estudios que están realizando diversos universitarios, académicos, investigadores, científicos, pues se le achacan una cantidad increíble ya de ahora de efectos positivos. Sí. Ahora, ya no nada más es para la salud, ahora incluso está también para efectos nutritivos, ya ni siquiera alimentarios, es la nutrición, una nutrición adecuada, fuerte. Es lo mismo que pasa con la cocaína, es lo mismo que pasa con el peyote, es lo mismo que con con la, ¿cómo se llama? La amapola. O sea, son especies vegetales que han estado acompañándonos, que han estado muchísimo más tiempo que nosotros en el planeta, que tienen efectos cuando los empezamos a aprovechar, cuando éramos apenas recolectores, cazadores, pues unos efectos realmente no nada más de carácter nutritivo, sino que también incluso chamánicos, ¿no? Sí. Porque era una forma que en cómo concebías cosmológicamente tu relación también con tus espíritus, con tus antepasados, con tus dioses, ¿sí? Y era un privilegio el poder tener el acceso a ese tipo de sensaciones de caracteres espirituales. Eran los sacerdotes o chamanes que lo podían consumir. Y ahora, Olga, hemos visto lo que se ha hecho ¿con qué objetivo? Simple y sencillamente un lucro brutal, ¿sí? Que ha hundido en la violencia y en la locura, en muchos casos, a los consumidores, a los efectos de todas las características tóxicas para intoxicarnos desde el punto de vista neurológico y tener finalmente experiencias de otro tipo, ¿sí? Que te llevan incluso, los hemos visto en la calle, pues a estados hasta de una esquizofrenia tremenda a jóvenes de 18, 19, 20 años. Pero fíjate, Javier, bueno, yo no tengo la experiencia, pero puedo decir que conozco a muchas personas que consumen marihuana y que no son estos viciosos, que consumen marihuana y que lo hacen con fines recreativos, pero muchos de ellos son artistas, son académicos, son gente de músicos, creativos. Y bueno, es una gran polémica, Javier, porque hay quien dice que la marihuana no te provoca los daños a la salud que se ha dicho siempre, y que por lo menos los que defienden el consumo de marihuana dicen que no son, que es más dañino, por ejemplo, las bebidas alcohólicas. Y si las bebidas alcohólicas ahí están, en el supermercado, al acceso de todo el mundo. Lo cierto es que el prohibicionismo, la prohibición del consumo de estas plantas ha sido impuesto a los pueblos, desde los pueblos originarios de México, por los invasores, por los conquistadores, como quiera decirle. En un inicio los españoles prohibieron hasta el pulque, ¿no? Prohibieron muchos brebajes que tenían estos fines también psicotrópicos, pero posteriormente fue Estados Unidos quien decretó estas prohibiciones, Javier. Entonces, y que las impuso a los países. Y acuérdate que todavía hace poco, por ejemplo, en Bolivia, donde la hoja de la coca es consumida, y es consumida de manera cotidiana, normal, para los estadounidenses, para el gobierno estadounidense, eso estaba mal, e intentaron prohibir al pueblo de Bolivia el uso de la coca, por ejemplo, ¿no? Bueno, y yo el último comentario que quiero hacer es recordar así que será, Galicia, que será unos 4 o 5 días que caminábamos, íbamos a un lugar, íbamos caminando la calle, y recordarás que yo te dije en ese momento, oye, acabo de leer una nota que de veras a mí me dejó también así muy impactado de todos los atributos que se le están encontrando ahora a esta planta, a la marihuana. ¿Te acuerdas que te dije que científicos de una universidad en Inglaterra, en Londres, encontraron que
12 elementos de la cannabis, ¿sí? Sirvieron para controlar efectivamente, para impedir que el virus el coronavirus del COVID-19 ingresara al cuerpo humano. Sí. Que esto en ciertas dosis encontraron que rechazaba estos dos elementos químicos de la cannabis, rechazaba la entrada del virus a ciertas sustancias que se estaban aplicando, ciertos elementos, y que pues esto iba a desarrollar finalmente un medicamento que podías tomarlo, que lo vas a poder tomar más adelante, una vez que se concluyan estos estudios, ¿sí? Como un fármaco positivo, un medicamento, una medicina, que nos va a servir para prevenir que nos contagiemos de coronavirus provocador del COVID-19. Así de sorprendente. Dije, bueno, qué barbaridad. Y tú recordás que te dije, bueno, es impresionante la cantidad de descubrimientos que se están haciendo, sí, ya una vez que se está acabando con el mito de la marihuana, de la cannabis, ¿sí? Y que está generando pues todo ese tipo de avances que pues los antiguos humanos los tenían, nada más que bueno, pues, el efecto lucrativo, el negocio, ¿sí? Terminó finalmente por hundir a una planta que pues ahora está de nueva cuenta demostrando con creces sus beneficios. Así es, para la humanidad. Así es, y que ya se reconocían en la antigüedad, y la prueba de ello es de este soldado chino de la dinastía Tang. Sí, desde que no pude encontrar fotografías del descubrimiento de esta tumba, pero bueno, ahí lo estuvimos ilustrando con esta hermosa planta que es la cannabis. Pero sí, ya con mayor precisión, de una tumba que tiene por lo menos 1350 años, ¿no? Así es. Sí, y que fue descubierta hace apenas 3 años que la encontraron. Vamos a hablar de un tema que ese sí, para que veas, debía de estar absolutamente prohibido y completamente castigado, pero que pues se sigue tolerando, y lo toleran los intolerantes, porque es un delito que se comete contra los niños, contra las niñas, y se da en diferentes esferas del poder, y muy particularmente en los últimos años se ha denunciado dentro de la iglesia, fundamentalmente la iglesia católica. Es el problema de la pedofilia. Y ahora traemos una nota para ustedes en la que se comenta que el Papa emérito Benedicto XVI es acusado de encubrir casos de pedofilia en Alemania. Y esto no deja de ser sorprendente, porque fue uno de los papas que llegó, ¿verdad?, a ese altísimo cargo, la cúspide mayor de la jerarquía católica, prometiendo combatir la pedofilia sacerdotal, y nunca pudo hacer absolutamente nada en contra de los pedófilos. Así es. Bueno, pues ahora el Papa emérito Benedicto XVI fue duramente criticado por encubrir casos de abusos sexuales contra niños en la Iglesia Católica Alemana, en un esperado informe independiente publicado hoy, este jueves. Benedicto XVI, quien fue arzobispo de Múnich y Freising entre 1977 y 1982, no actuó en aquel momento contra 4 eclesiásticos sospechosos de abusos de menores, dijeron los abogados de un informe ordenado por la Iglesia. Fíjese, de acuerdo a una nota publicada el día de hoy por la agencia francesa de noticias AFP, ¿sí? En un documento que se transmitió a los letrados, el Papa emérito, cuyo nombre civil es Joseph Ratzinger, negó estrictamente cualquier responsabilidad, una posición que para los autores del informe no es creíble, según declaró el abogado Martin Pusch. 2 de los casos aplican a clérigos
que cometieron varios abusos probados, incluyéndolos en los tribunales, pero se les permitió seguir con sus obligaciones pastorales según Pusch. Los expertos dicen estar convencidos de que Ratzinger estaba al corriente del pasado pedófilo del sacerdote Peter Hüllermann. Este vicario de Renania del Norte, en Westfalia, fue acusado en 1980 de graves abusos sexuales a niños. Las autoridades eclesiásticas lo trasladaron simplemente a Baviera, donde a pesar de la terapia psiquiátrica, continuó cometiendo abusos contra niños y niñas. En 1986, un tribunal lo condenó a prisión condicional y fue nuevamente trasladado a otra ciudad bávara, donde ofició como sacerdote durante unos 20 años hasta que habría reincidido. En el año 2010 finalmente se vio obligado a jubilarse. Ratzinger negó conocer el pasado de este cura, cuyo caso causó un gran revuelo en el año de 2010 durante el pontificiado de Benedicto XVI, Olga, y de nueva cuenta la impunidad, de nueva cuenta la protección, de nueva cuenta el permitir que esto existiera, que se estuviera dando y que se podía continuar, simple y sencillamente porque la alta Grey, perdón, no es cierto, el alto clero, sí, la jerarquía jerárquica del catolicismo, simple y sencillamente se cerraba los ojos y dejaba pasar. Así es, y esto en todo el mundo. México no es la excepción. Y pues hay que decirlo así con todas las letras, Javier, a la Iglesia Católica le ha costado mucho el mantenerse, sin tocar, mantener impune a los pedófilos, porque ha perdido mucha feligresía que se va a otras religiones, pero también porque pues ha trascendido información de cómo ha gastado mucho dinero en estar pagando a aquellos que buscan denunciarlo, y entonces para que denunciar el delito, y entonces para evitar que sigan los juicios, llegan en algunos sistemas judiciales a acuerdos y entregan millonadas a las familias de las víctimas o a las víctimas mismas para evitar que continúen los conflictos legales contra sacerdotes pedófilos. Pero bueno, si es capaz de estar pagando ese dinero, ¿cómo es posible que no sea capaz de llevar a juicio, no nada más por las leyes eclesiásticas, sino también civiles, a los pedófilos? Eso es lo que siempre ha mortificado mucho a la gente, Javier, el encubrimiento que hace la alta jerarquía de los sacerdotes pedófilos. Así es. Y este ejemplo de lo que está sucediendo actualmente en Alemania, Alicia, se debería de reproducir inmediatamente en México, porque en México también hay cardenales que estuvieron directamente vinculados a casos en los que conocieron casos de pedofilia y jamás los denunciaron, jamás los llevaron ante los tribunales civiles. Pues ¿sí? Norberto Rivera, por ejemplo, fue uno de ellos, y el caso tan terrible de Maciel, en que toda una congregación está sujeta finalmente al escrutinio y finalmente a la vergüenza pública, ¿sí? Porque era insaciable su apetito por los niños y las niñas. Era una cosa de veras de escándalo. Y en ese caso, ahí también, tanto el Papa, que fue al que le estalló, ¿no? Al Papa Juan Pablo II, fue al que le estalló este escándalo y se hizo pato. Mira, así de oídos sordos. De oídos sordos, efectivamente. Sí. Fíjate qué cosas, Alicia, qué cosas, de veras es impresionante. Sí, Marcial Maciel murió en enero de 2008, totalmente impune después de una larga lista de abusos sexuales contra niños, contra niñas, contra mujeres. Un hombre, Javier, que incluso vivió, pues yo pienso que tenía doble personalidad, porque tenía esposa, tenía hijos y nadie en la iglesia se daba cuenta, pero también un hombre que tuvo mucho dinero, Javier, que le representaba al Vaticano enormes ingresos porque era un empresario nato y logró desarrollar muchos proyectos
que resultaron bastante redituables para el Vaticano, y eso, entre ellos universidades que funcionan aquí en México, como la Universidad Anáhuac, por ejemplo, entre otras muchas instituciones. También formó parte de grupos de ultraderecha como el Opus Dei, y eso te viene a mostrar esa doble moral, ¿verdad?, de jerarcas de la Iglesia Católica que son contraderechos, que están en contra de los derechos de las mujeres, pero que se dan la vida de crimen y pecaminosa, cometiendo barbaridades con niños, con niñas, incluso teniendo familia y abusando de su propia familia, y una institución como la Iglesia Católica, la jerarquía de la Iglesia Católica, haciendo oídos sordos a esa realidad. Bueno, pues ahí está, Olga Alicia, y nada más un último comentario, que no se nos escape, porque hay que señalar esto. El actual Papa Francisco, el Papa argentino Francisco I, empezó muy duro su pontificado en contra de este problema, ¿sí? En contra de este problema de la pedofilia, porque venía de dos papas que habían estado en medio, en el ojo del huracán con el tema de la pedofilia permitida desde el Vaticano, y pues de ahí hacia abajo, ¿no? Y desde ahí, desde el papado hacia abajo. Pero ha cambiado radicalmente su posición y poco a poco ha comenzado también a ser acusado, poco a poco han comenzado a surgir las primeras voces de que también ha estado encubriendo a sacerdotes que han sido señalados como presuntos pedófilos. Y hay una razón de fondo muy fuerte, Galicia. Lo cierto es que en el Vaticano existe un grupo muy influyente de cardenales y de obispos que están desde hace varias décadas metidas en este tema, metidas desafortunadamente en este tema, y son tan poderosos, Galicia, que han llegado, obviamente, a hacer cambiar al Papa Francisco I en dos temas fundamentales que él lo veíamos en un inicio como un papa progresista. El tema del aborto y el tema de la pedofilia sacerdotal. Y este tema, Olga Alicia, desafortunadamente ha manchado el expediente del Papa Francisco, porque simple y sencillamente pues, no ha tenido la fuerza para oponerse a este grupo de cardenales y de obispos que son finalmente quienes están llevando estos temas totalmente a la impunidad. Sí. Ahí está. Bueno, y vamos a una nota también muy, muy importante y que tiene que ver con la seguridad pública. Y bueno, los datos oficiales son en realidad, Javier, destacables, pero todavía en la percepción del grueso de la población mexicana existe la idea, prevalece la idea de que la inseguridad pública no disminuye y que los delitos y que los crímenes de alto impacto incluso crecen. Y bueno, ya se quedó esta percepción, a pesar de que, bueno, desde que inicia este gobierno a la fecha, en los 13 años, según señala la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, la incidencia delictiva en México ha disminuido 32.3% en estos primeros 3 años de gobierno. Hoy, en la conferencia de prensa, no fue ayer, ¿verdad? Son los miércoles cuando dan esta información. No, fue hoy. Fue hoy jueves. Sí, es cierto, son los jueves. En conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria informó que los estados de Guanajuato, Baja California, Michoacán, Estado de México, Chihuahua y Jalisco, estos estados concentran el 50% de los asesinatos registrados en el país, mientras que a nivel municipal, las regiones con peores índices son Cajeme, Sonora y Zamora, Michoacán. Esta nota, amigos y amigas, que es del periódico Milenio, ¿sí?, hace referencia a lo que mencionaba yo ayer, Odelice, precisamente a que
Cuando damos a conocer con Hey Fernández, esta mujer transgénero que tiene su observatorio aquí en el municipio de Ensenada, sí, sobre abusos y violencia en contra de las mujeres, los feminicidios, que se iban a dar ya a conocer las cifras gruesas de lo que corresponde al año 2021 en materia de seguridad pública y delincuencia. Y efectivamente, fíjate, le fallamos por 24 horas. Dice la información que informó también Rosa Isela Rodríguez que el homicidio en México ha tenido una reducción del 4% con respecto al inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, se mantiene en crecimiento delitos como el robo, la extorsión y la violación. Sí, y Javier, nada más para que no se me pase mencionar, son 6 estados de 32 entidades federativas donde se está concentrando el 50% de los delitos, Javier, de los homicidios dolosos, los delitos de crímenes de más alto impacto. Y quiero nada más una rápida repasada. Guanajuato es un estado gobernado por el PAN desde que llegó Vicente Fox a esa gubernatura. A diferencia de Baja California, que duró 30 años, pero ya perdió el gobierno, allá continúa gobernando el PAN. Baja California, pues hace 3 años perdió el gobierno los panistas. Después de 30 años de gobernar, llega Morena. Michoacán, hasta hace unos meses, estuvo gobernando, ¿quién fue? El PRD, ¿verdad? Silvano Aureoles. Y el Estado de México es el estado donde no ha habido alternancia en el gobierno jamás. Ha estado ahí gobernando el PRI. Tienen elecciones en ese estado en 2023 y es posible que se dé la alternancia por primera vez. Y Chihuahua ha habido ahí una alternancia siempre entre un bipartidismo PRI-PAN, y Jalisco, pues que ahora está siendo gobernado, siempre estuvo por el PRI y ahora por Movimiento Ciudadano. Ahí se concentran el 50% de los homicidios dolosos. Bueno, pues hoy Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, declaró textualmente lo siguiente. Hoy informamos los resultados del trabajo coordinado en el que participan las instituciones de seguridad en México. Desde el gobierno, todos los actos al margen de la ley se denuncian, se persiguen y son puestos a disposición de las autoridades. En ese gobierno no se encubre a nadie, se trabaja para que la justicia sea pareja, que quienes han cometido un ilícito sean sancionados siguiendo el principio de la legalidad. Sí, también informó Javier que el delito más difícil precisamente de combatir, de disminuir, ha sido el del homicidio doloso y que ahí la reducción es solo del 4%. Ahí lo importante es que ya no solo se detuvo esa tendencia que cada año subía, aumentaba, sino que logró frenarse y empieza a descender levemente, Javier. Bueno, reconoció que se debe mejorar el trabajo en delitos que registran incrementos como el robo de ausentes, robo a personas en la calle, pues casi un 10%, robo en transporte público individual con un casi 13%, extorsión 12% y violación 28%. Son delitos que registran incrementos y es muy importante eso porque son los que más le duelen a la población en general y hemos visto a cada rato videos de los asaltantes subiéndose al transporte público, principalmente en el Estado de México, también en la Ciudad de México, sí, para robar ahí a la pobre gente. Javier, le quitan el celular, sí, sus bolsas. Y hemos visto las dos cosas, Olga. Hemos visto a los delincuentes actuando de manera impune, robando terriblemente a los pasajeros, pero por otro lado hemos visto también ya cada vez más frecuente a los pasajeros defendiéndose y casi matando a golpes a los presuntos, bueno, no los presuntos porque están siendo grabados, a gente que se sube a robarle sus pertenencias en el transporte público, pues de varias ciudades de aquí del país. Sí, habla también de un incremento de la violación sexual del 28%, y en este tipo de datos yo siempre pienso
que lo que puede suceder es que también hay un ambiente más favorable para la denuncia. Es un delito que regularmente no se denuncia por pena, porque las víctimas no quieren ser revictimizadas, porque no creen que las autoridades vayan a actuar, pero quizá este incremento que se registra ahora tenga que ver con una decisión de las mujeres a denunciar. Ahí están los linchamientos. Y ahí está el caso de los linchamientos a los rateros, ¿no? Que se suben al transporte público a robar. Bueno, de acuerdo con Rodríguez Velázquez, el feminicidio bajó en un 7% durante diciembre, si las cifras se comparan con las del mismo periodo del año 2020. Asimismo, las cifras que también se redujeron en 7% en general durante lo que va de la administración actual, junto con otros delitos que directamente afectan a las mujeres. Y el feminicidio, sí. ¿Y dijo? Dijo que el feminicidio, Javier, bajó 7% en diciembre respecto al mismo mes del año anterior y se ha bajado un 7% en lo que va de esta administración. La violencia familiar con reducción constante en los últimos meses de 2021, la disminución fue en total de 17.3%, en donde seguiremos trabajando, dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad Pública. También afirmó que en la reunión que sostuvo con el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, se acordó la agenda de seguridad para los 6 estados donde habrá elecciones este año, así como los municipios donde habrá procesos extraordinarios. Comentó que este encuentro sirvió para organizar en qué sitios se desplegará la Guardia Nacional y en cuáles las fuerzas de seguridad locales, así como el posible acompañamiento a candidatos. Fue una reunión breve. Se hizo una agenda rumbo a las elecciones 2022 para que haya unas elecciones en completa paz y tranquilidad, como lo desean los participantes de la mesa. La secretaria de Gobernación, quien encabeza los trabajos y relación con el INE, la Secretaría de Seguridad participa en la mesa por instrucción del presidente. Se trata de llegar a acuerdos en los cuales cualquier tipo de elección que se realice y en lo sucesivo tenga siempre acompañamiento de la seguridad, como siempre ha sucedido, ¿no? Siempre hay operativos especiales en el área de seguridad pública cuando existe un proceso electoral en cualquier municipio, estado o en el país. Así es, Javier. Y vamos a hablar con ustedes, amigos, amigas de Cuatro Vientos, de otro problema que tenemos en la economía mexicana y que viene también arrastrándose de muchos años, que es la economía informal, esta economía callejera, el comercio ambulante, esta economía que a veces la fomentan también grandes empresas y que invaden las calles porque no es una persona ahí que está vendiendo su mercancía, sino son redes comerciales, pero que es la manera en que evaden impuestos. La lenta recuperación económica y la pandemia dejaron más informalidad en la economía al cierre del año pasado en México. De acuerdo con Expansión, en diciembre del año 2021, la tasa de informalidad laboral fue de 56.5% de la población ocupada, un porcentaje superior en 0.8% porcentuales a la de diciembre del año 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Fíjate, menos del 1%, Javier. Menos del 1%. Pero también hay que recordar que mucha gente se fue a vender a las calles. Aquí lo vemos en Ensenada. Todo el mundo está buscando vender desde cosas usadas hasta productos que adquieren a grandes industrias y andan vendiendo lo que pueden, ¿no? Bueno, esto quiere decir que 32.200.000 personas estuvieron bajo vulnerabilidad laboral por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, así como a aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo. En este rubro, el INEGI incluye a la gente que labora en micronegocios no registrados o en un sector informal y a otras modalidades análogas como los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios son utilizados por unidades económicas registradas. Y en tanto,
la tasa de desocupación de México llegó a 4% en diciembre de 2021, una tasa menor a la reportada en diciembre de 2020, que fue de 4.2%, ligeramente menor. En el año 2021 cerró con 2.1 millones de personas desocupadas, 2.100.000 personas. Es decir, que no encontraron trabajo, pero realizaron alguna actividad para obtenerlo según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo elaborada por el INEGI. Y esto equivale al 3.5% de la población económicamente activa, misma que está compuesta por 59 millones 17.164 personas. Mire, en diciembre del año 2021 hubo 4.3 millones de personas ocupadas, más que las contabilizadas en el mismo mes del 2020. La subocupación, es decir, el número de personas con empleo, pero que declararon tener necesidad y disponibilidad para trabajar más horas, se ubicó en el 10% de la población ocupada, un porcentaje que representa una disminución de 1.7 millones de personas con relación a diciembre del año 2000. Y bueno, fue tan significativo y tan evidente, Aurelicia, este incremento del trabajo informal, que nada más hay que recordar lo que sucedió en diciembre. Amigos y amigas, ustedes de seguro, si salió a hacer sus compras, si salió a la calle a comprar regalos y todo esto, vio la enorme cantidad de puestos ambulantes que se posicionaron de todas las banquetas en las principales áreas urbanas del país. Fue una cosa impresionante. Aquí en Baja California, las cosas de segunda, los negocios dedicados a la venta de artículos de segunda, amigos y amigas, era algo en lo que realmente era a veces imposible caminar. Así es, Javier. Y esto pues seguramente en todo el país. En todo el país sucede igual. Bueno, vamos a una muy buena nota que tiene que ver con la recuperación del control por parte del gobierno federal, de las carreteras, Javier. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó esta mañana que el gobierno federal y las empresas que dan mantenimiento a la red de carreteras del país alcanzaron un acuerdo para que las compañías reintegren a la hacienda pública 1,000 millones de pesos al año. De acuerdo a esta nota del periodista Sósimo Camacho del diario Contralínea, en internet, amigos y amigas, señaló que en los sexenios anteriores esas empresas obtuvieron contratos vigentes con sobreprecios y acuerdos muy ventajosos. Esos acuerdos, señaló, se hicieron en el pasado y no tienen nada que ver con el actual gobierno ni con la política de austeridad republicana. Durante su conferencia de prensa matutina, celebrada en Palacio Nacional, el presidente señaló que antes de que concluya la administración, se habrán recuperado 3,000 millones de pesos. Sin mencionar el nombre de las empresas, celebró que se hayan alcanzado acuerdos para reducir los montos de los contratos que eran un abuso. Los recursos serán utilizados para la construcción y reparación de caminos en el estado de Guerrero, según lo anunció el presidente. Estos recursos se entregarán directamente a las comunidades para que, como en el caso de Oaxaca, ellas mismas, con el apoyo federal y estatal, se encarguen de construir y reparar los caminos. El titular del Poder Ejecutivo señaló que estos 3,000 millones de pesos se aplicarán precisamente en las zonas más pobres e incomunicadas del país, las cuales se encuentran en la región de la montaña de Guerrero. Consideró que cientos de comunidades quedarán conectadas con las cabeceras municipales y se podrán integrar a las actividades comerciales y sociales de la región, del estado y del país. Y fíjese, en la montaña de Guerrero se encuentran los municipios más pobres de nuestro país, de México, con índices de desarrollo humano similares a los de África subsahariana. Se trata de Cochuapa, Metlatonoc, Atlamascalcingo del Monte, Xalpatlahuac y, entre otros, también Copanotayoc. Híjole, qué nombres, en fin. Sí, es Metlatonoc. Metlatonoc. Atlamacilco. Atlamaxalcingo del Monte. Ok. Oye, vamos a la última nota. Está raro. Sí, son verdaderos trabalenguas. Sí. Sí, pues tienen que ver es con como sus Pablito con clavó un idiomas, clavito
No, eso está peor, pues que tiene que ver con los idiomas. Y qué bueno que han conservado esas poblaciones los nombres originarios, Javier. Oye, Olga, ¿y qué te parece si hablamos otra vez de este hombre, este personaje, Olga Alicia, que se ha hecho realmente, híjole, pues casi en Baja California es el mole de todos los, es el chile de todos los moles, este señor? Sí. Fíjate que es el hombre que ha tenido un enorme poder político en los gobiernos, Javier. Los tuvo, por supuesto, en el PRI. Él es priista todavía. Es priista. Siempre aspiró a ser gobernador del estado, llegó a ser presidente municipal de Tijuana. No ha logrado ser el gobernador, pero tiene una influencia importantísima, determinante en algunos casos, sobre los gobiernos del signo que sean. Él ponía y quitaba funcionarios en Tijuana. Y todavía lo hace. Y todavía lo hace. No, todavía lo hace con Morena. Está co-gobernando con Morena aquí, junto con el PAN. Ahorita lo decíamos ayer, su hijo es el regidor de Morena perdón, no de Morena, es regidor del Partido Encuentro Solidario en Tijuana. Bueno. Y seguramente, pues, no se va a conformar con una regiduría, Javier. No, claro, Ese muchacho va a estar ya apuntando desde ahorita hacia la presidencia municipal de Tijuana y si no es que hasta quiera saltarse ese escalón a la gubernatura del estado. Pues mira, Olga, Jorge Hanron, este hombre que estamos viendo en pantalla, propietario del hipódromo de Aguacaliente en Tijuana, deberá pagar este año al fisco mexicano poco más de 1,187 millones de pesos, luego de que el Pleno de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa confirmó la resolución del Servicio de Administración Tributaria, el SAT de Hacienda, que obliga al consorcio del priista al pago de un crédito fiscal por omisión de impuestos sobre la renta, sobre producción y servicio, aprovechamiento, recargos y multas correspondientes al ejercicio fiscal 2018. Sí, es otro de los ricachones, Javier, que han hecho negocio a la sombra del poder y que luego se defienden como gatos boca arriba que no pagan impuestos. Y que se van hasta los tribunales para no pagar impuestos, pero ahora ya hay una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A través de un comunicado, el Tribunal Federal informó ayer que la mayoría de los magistrados administrativos declaró infundados los argumentos de los abogados de Jorge Hank que buscaban falsear las causas que motivaron la determinación que le obligan a pagar impuestos. La sentencia se dio con 7 votos a favor y 4 en contra del proyecto de resolución que presentó al Pleno del Tribunal el ministro Carlos Chaurat Arzate, quien destacó que Jorge Hank y sus asesores contables tuvieron 12 meses establecidos en el artículo 46A del Código Fiscal de la Federación para comprobar su dicho de que no debían los impuestos que el SAT les exigía. El magistrado federal determinó como fundado el argumento de Jorge Hank en el sentido de que el SAT carecía de competencia para requerir información respecto al Registro Federal de Contribuyentes, correo electrónico, teléfono móvil o fijo del representante legal, de los integrantes del Consejo de Administración o de la dirección del administrador único, puesto que no se trata de información contable del contribuyente. Así es. Sin embargo, subrayó que tal ilegalidad resulta insuficiente para declarar la nulidad del caso, ya que el requerimiento que se hizo en la empresa no trasciende al sentido del acto originario que fue recurrido por Hacienda. Chaurat Arzate explicó, los visitadores no incurrieron en la valoración de pruebas que la parte actora aduce, o sea, que los abogados de Jorge Hank, puesto que lo aceptado por los visitadores se dio cumplimiento a lo dispuesto en la fracción cuarta del artículo 46 del Código Fiscal de la Federación, al hacer constar los hechos de omisiones conocidos durante el procedimiento de fiscalización, a fin de que el contribuyente, en este caso Jorge Hanron, estuviera en posibilidad de desvirtuar. Así es que ya Javier tiene que pagar. Asimismo, el SAT lo invitó a acudir ante la autoridad fiscalizadora para conocer los hechos de omisiones que le fueron detectados con motivo de la auditoría que se le practicó, así como también se le requirió el pago
de acuerdo al plazo legal de 6 meses. No obstante, el hipódromo impugnó la resolución contenida en un oficio de fecha 31 de julio de 2019, mediante el cual se confirmó el juicio del 17 de diciembre de 2018, en el que se le determinó un crédito fiscal por 1.187 millones de pesos por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios, aprovechamientos, recargos y multas. Aprovechamiento el de él, mira, Javier, desde 2018, desde antes de 2018 está en juicio para no pagar. Bueno, cabe finalmente destacar que en aquella ocasión, aquella acción de fiscalización, los auditores del Servicio de Administración Tributaria también revisaron el estatus de importación y operación de las maquinitas tragamonedas, propiedad de las salas de juego de azar del empresario mexiquense, que no son casinos, que no son casinos, eso hay que precisarlo siempre, así como el estatus fiscal de las 26 compañías subsidiarias del llamado Grupo Caliente Ol Galicia, y de esta auditoría no se tiene todavía conocimiento, información oficial de qué fue lo que sucedió en Galicia. Lo cierto es que este hombre finalmente va a tener que pagar lo que debía en impuestos del año 2018. Habrá que ver cómo le va en los siguientes años, 2019, o sea, estamos hablando ya de los años del gobierno de la llamada Cuarta Transformación. Vamos a ver si continúan con este tenor de seguir sancionándolo y de estar exigiéndole lo que por ley le corresponde. Así es. Bueno, y esto yo lo quiero aprovechar, Javier, para decir también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya el máximo tribunal del país, le ordenó a Ricardo Salinas Pliego pagar 2.636 millones de pesos. Hay que mencionar que esto es apenas una pequeña parte de la enorme cantidad de impuestos que Salinas Pliego ha estado evadiendo y que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está decidido a hacer que pague. Y bueno, pues tiene estos litigios que se defienden. Decía ahorita, yo hace un momento, son ricachones que han exprimido al país, que se han enriquecido a la sombra del poder y que se defienden como gatos boca arriba para no pagar los impuestos. Sí, hay que mencionar que el SAT, amigos y amigas, se está luchando contra el grupo Electra, del empresario Ricardo Salinas Pliego. Esto en los tribunales desde más de una década ahora. Sí. Y si bien esto es solo uno de los 8 casos que existen contra la empresa, la decisión de la Suprema Corte de Justicia podría afectar a todas las demás demandas, porque hay que recordar, Galicia, que la Secretaría de Hacienda, el SAT, le están cobrando en realidad poco más de 40,000 millones de pesos que adeuda en impuestos que no cubrió en los tiempos correspondientes, en 10 años. Y mire usted lo que dice este desvergonzado. Dice, acá en un tuit que publicó, acá nuestra posición ante la superficial resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al negarse a analizar el fondo de nuestro amparo, violaron nuestro derecho humano de acceso a la justicia y debida defensa. Ante ello, acudiremos a las instancias internacionales correspondientes. Pues dudo mucho que encuentre una instancia internacional que le permita seguir evadiendo el pago de impuestos a este país que ha exprimido. Y fíjate, con esta empresa Electra, no solamente con TV Azteca, sino con Electra y su Banco Azteca, exprime a la población más pobre, Javier. Por ejemplo, este Banco Azteca ha sido utilizado por gente, pues precisamente los migrantes, sí, muchos de los migrantes que se van a trabajar, y se queda con la parte de León, este desgraciado cobrando el servicio de recibir el dinero y entregárselo a las familias de los migrantes. Y luego, pues también las cantidades que cobra por cualquier producto que gente pobre va a sacar en abonos en Electra, y termina pagando un ojo de la cara como si fuesen productos de los más caros y de las mejores marcas, ¿no? Así es. Bueno, nada más cierro diciendo, Javier, que Raquel Buenrostro, quien es, pero una mujer firme en la defensa de los recursos del erario, en los recursos, en el dinero público,
y que es titular del SAT. Ella dice que de acuerdo a la información que tiene el SAT, Ricardo Salinas Pliego podría deberle al país hasta 40,000 millones de pesos en impuestos durante 2020 y 2021. Nos hemos enterado, dice Raquel Buenrostro, de los fallos de tribunales sobre los adeudos en los impuestos que las empresas de Ricardo Salinas Pliego tiene con Hacienda. Así bueno, está. y esta es una parte, Galicia, de los constantes escándalos en los que se ha visto involucrado este personaje. Ayer, nada menos ayer, leíamos que, que Twitter le bloqueó su cuenta porque estaba amenazando a algunos usuarios que le lanzan a través de su cuenta en Twitter acusaciones o señalamientos por su conducta, por su ética, por su falta de ética, por su falta de moral, por esta enfermedad que tiene él por el dinero. Sí. ¿Sí? Es insaciable este personaje, pero también recientemente logró apenas hoy en la mañana que le reincorporaran, porque según él, Twitter lo bloqueó ilegalmente porque simple y sencillamente él estaba ejerciendo su derecho a defenderse de los ataques de los que es víctima. Y también está actualmente metido en el tema de la posible compra de City Banamex. Es uno de los que están, de los primeros que reaccionaron. Dijo, no, yo le quiero comprar su changarro a City, al grupo, a City. Sí, a Banamex. El Banamex ha estado metido en escándalos con su amigo que fue detenido en Israel, que estaba totalmente, ahorita me acuerdo de su nombre. Es un empresario, sí, que tenía un programa en sus canales ahí en Televisión Azteca, sí, que fue acusado también de cometer diversos abusos en contra de mujeres, artistas, de personas que querían trabajar en los canales de este personaje. Lo denunciaron ante este personaje y este personaje los estuvo encubriendo. En fin, es escándalo tras escándalo. Y ahora lo más interesante y lo que quiero subrayar es que, bueno, pues fíjate, hay medios de comunicación y hay colegas, presentadores de programas, algunos periodistas, algunos comunicadores, que se llenan la boca diciendo que este personaje pues es un íntimo amigo intocable del presidente de la República. Bueno, pues qué bueno que sea intocable, que imagínate si no lo fuera, pues entonces estaríamos finalmente un personaje que estaría realmente entonces él ejerciendo el poder único en este país. Si este es el amigo y así lo tratan, caray, pues no quisiera ser enemigo de López Obrador. Sí, hay 3 órdenes de extradición de Andrés Roemer. Ándale. Ese es el que ha sido denunciado de abuso sexual y de violación. Bueno, después seguiremos hablando. Sí. Hay tiempo para hablar de Ricardo Salinas. Yo nada más quiero decir que se ha corrido esta versión de que es amigo íntimo del presidente. Pues caray, qué amigos, ¿no? Porque el gobierno del presidente López Obrador lo tiene totalmente demandado y a guerra fuerte para hacer lo que pague los impuestos, que no ha pagado durante muchos sexenios. Y también, Javier, bueno, pues le ha cancelado varios proyectos empresariales que estaban mal hechos, que atentaban contra la ecología. Uno de ellos es la mina de El Cardón, acá en Baja California Sur, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, y la canceló López Obrador. Entonces, bueno, cada vez que quieren reprocharle algo a López Obrador en relación con los empresarios, dicen que es amigo de Salinas Pliego. Te digo, si ese es el amigo, yo no quiero que... No quiero tenerlo de enemigo. Oye, bueno, amigos y amigas, con eso terminamos el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en nuestro noticiario, con análisis, con comentarios. Y no nos pierdan, denos unos 10 minutos, cuando mucho. Estamos de regreso aquí en otra transmisión en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Vamos a practicar con Lorenzo Rodríguez, el dirigente nacional del Sindicato Independiente de Trabajadores Jornaleros, de trabajadores del campo, amigos y amigas, jornaleros agrícolas acá en nuestro país. Es un tema de veras que no se lo pierdan. Los salarios. Los salarios. Vamos, sí. Regresamos entonces. Muchas gracias y nos vemos en un momento.